Muy buenos días, bienvenidos a esta video, a esta sesión del curso de procesos cognitivos. Ya rebasando el nivel filosófico, digamos, podrían como dejar eso de lado y ver esto como una opción general, ¿no? Vamos a entrar a un autor que es central para entender el nacimiento de la psicología y sobre todo para entender el nacimiento de la psicología como disciplina científica, allá en el siglo XIX, ¿no? Wilhelm Wundt es el autor en particular. Es el primero en estudiar la mente a través del método científico y, aunque en su época había otros autores que estudiaban también asuntos mentales, como von Helmholtz, por ejemplo, o Fechner, es el primero de los autores que dice que este tipo de temas tendrían que dar lugar a una disciplina distinta a la medicina, a la anatomía, por ejemplo, ¿no? Y esa disciplina sería la psicología. Otros autores de su época, de Wundt, que estudian temas parecidos, como yo decía, von Helmholtz o Fechner, ellos no apuestan a crear una disciplina distinta para estos temas. Para esos autores, estos temas que hoy vemos como temas psicológicos de procesamiento cognitivo, deberían seguir siendo parte de disciplinas ya existentes como la medicina, por ejemplo, ¿no? En la época de Wundt, muchos consideraban descabellada esta posibilidad. Esta es una imagen precisamente del laboratorio que tenía Wundt y del tipo de aparatos que tenía, ¿no? Acá yo decía, ya lo adelantaba un poco, los trabajos de Ernst, de Fechner y de von Helmholtz en el ámbito de la psicofísica, por ejemplo, habían demostrado para ese momento la velocidad del impulso nervioso. Si ustedes ven con un poco de calma la diapositiva, bueno, verán que los autores descubren la velocidad a la que viajan las señales nerviosas, 25 metros por segundo aproximadamente, ¿no? Esto parece una idea rara porque es contraintuitiva, ¿no? Nosotros quizá creemos que con solo abrir los ojos ya estamos viendo y hoy sabemos que en realidad el abrir los ojos per se no es lo que nos hace ver, que en realidad es la actividad cerebral que llega a hacerse acá atrás la que nos permite realmente empezar a hablar, de ver en los términos coloquiales, en los que en la vida diaria lo entendemos, ¿no? No me puedo detener en esto, ¿no? Pero si bien esto no puedo detener, muestra algo que es importante, que muchos de los temas, precisamente el procesamiento cognitivo, de los procesos cognitivos, nos van a parecer obvios, de respuesta obvia o contraintuitiva. Y podríamos pensar que por ser obvios no tiene sentido investigarlos. Bueno, pues ese es un gran error. Considerar eso, pensar así es un gran error. Es propio de una mente no muy científica que digamos, ¿no? Precisamente la investigación sobre los procesos cognitivos, como investigación básica, se preocupa o se pregunta por muchas cosas que nos parecen obvias, que creemos o damos respuestas intuitivas que muchas veces, como en este caso, están equivocadas, ¿no? Bueno, el hecho de descubrir la velocidad de las señales nerviosas abrió la puerta a múltiples mediciones de los aspectos mentales que hoy nos parecen obvias, pero que eran impensables en ese momento. Y eso nos lleva a hablar de la psicofísica como la disciplina que en particular, como decía yo, planteaban estos autores, ¿no? Más bien como la disciplina que se viene desarrollando en la historia, a partir de estos autores, y que hoy es una disciplina clara y consolidada, que por desgracia en el entorno uruguayo y sudamericano no tiene tanta presencia como otras tradiciones, ¿no? Pero es la gran ventana, o una de las grandes ventanas al estudio de los procesos cognitivos, ¿no? Aquí ven fotos de estos tres autores, y bien, la psicofísica, estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico, por ejemplo, la fuerza de un sonido, y la intensidad con que es percibido por parte de un observador. Es decir, la relación que hay entre la magnitud, por ejemplo, del volumen de un sonido y la intensidad con la que nosotros decimos percibirlo. Porque una cosa es el fenómeno físico de que un sonido tiene un volumen determinado y se mide de una determinada manera, ¿no? Y otra cosa es nuestra percepción de eso que se da un tanto después de que sucede el acontecimiento. Esto que ven acá, que es una prueba clásica que cualquiera de nosotros que se ha hecho exámenes para la vista, para ver si utiliza lentes de aumento o de corrección de la miopía, lo que ustedes quieran, nos hemos hecho, esto es precisamente tal cual una medición psicofísica, ¿no? Se está tomando las medidas físicas precisamente de las imágenes de las letras acá,
para relacionarlo con la pregunta que nos hacen si lo vemos o no lo vemos. Bueno, uno utiliza un método en particular que se llama método introspectivo. Yo antes de ver esto quiero que consideren, volviendo un poco a las diapositivas, estos instrumentos tecnológicos que ven acá. Algunos de ellos son usados para medir la velocidad de respuesta de los conductores, por ejemplo, contra esta imagen que ven aquí de cómo era una apariencia de laboratorio de mundo del siglo XIX. ¿Qué ven? Pues obviamente una tremenda diferencia tecnológica, ¿no? Y esta tremenda diferencia tecnológica nos ayuda mucho a explicarnos precisamente cómo, a explicarnos mucho, ustedes perdonen, el método que utilizaba Boone en ese entonces, que se llama método introspectivo. Boone lo que hacía era un método llamado método introspectivo, que hacía la autoobservación experimental, es decir, las personas, se les pedía a las personas tratar de seguir el flujo de sus pensamientos cuando hacían diversas tareas. Mientras el psicólogo medía los tiempos de reacción, las asociaciones o procesos descritos por el participante durante el experimento. Es decir, el participante tendría que ir diciéndonos, ¿no? Tendría que ir teniendo presente, ser consciente, los pensamientos que iba teniendo mientras hacía las tareas. Esto vamos a ver luego que tiene una serie de problemas, sobre todo para procesos cognitivos básicos muy automáticos, y que las restricciones de este método, causadas en muy buena medida por las limitaciones o restricciones tecnológicas de la época, va a explicar por qué aparece luego el conductismo, ¿no? Por ejemplo, para ejemplificar esto que yo decía aquí del método introspectivo, Boone hacía cosas como estas. Hacía escuchar el tic-tac de un dispositivo durante el experimento y el participante debía describir sus pensamientos al escuchar este sonido. Es decir, cuando suena este tic-tac, díganos qué cree usted que está pensando. De ahí derivaban varias medidas, entre ellas, y esto es bien fundamental, cuánto tiempo tardó la persona en tener la primera asociación desde que comenzó el experimento. Hagan de cuenta que la tarea le pedía asociar dos elementos, ¿no? Bueno, cuando la gente, cuando se oía el tic-tac, la persona tenía que decir qué creía que estaba pasando en su mente, ¿no? Acá tienen un ejemplo, una imagen del instrumento que él utilizaba. Yo voy a poner las diapositivas, estas están en el EVA del curso, de manera que ustedes podrían luego ampliar y ver el detalle de la escritura que aparece aquí en la pantalla, ¿no? Para ver el detalle del texto que está al lado de la imagen del objeto, pero esta actividad, lo que hacía este objeto, lo hacemos hoy con una computadora y obviamente de manera mucho más automatizada, sobre todo para el análisis de datos que luego se da posteriormente. A mí me lleva a hablar de este instrumento que se llama cronoscopio, que es un presentador de estímulos, que tiene un cronómetro que mide en milisegundos y finalmente una palanca o botón a través del cual el participante da una respuesta, la respuesta que le pida, ¿no? Es decir, empieza el cronómetro a medir, se presenta un estímulo, ¿no? Cuando se presenta el estímulo, el cronómetro empieza a andar, el participante da una respuesta y ahí se detiene el reloj. Básicamente es lo que pasa hoy en una computadora, ¿no? Para hacer este tipo de estudios en los que se mide una medida, que es una medida estándar y muy común en todo el estudio de los procesos cognitivos, que es el tiempo de reacción, ¿no? ¿Qué mide el tiempo de reacción? El tiempo que media entre la estimulación de un órgano sensorial, por ejemplo, la estimulación de la vista, del oído, del olfato, y el inicio de una respuesta a una reacción manifiesta. Por ejemplo, jalar una palanca, apretar una tecla, decir lo encontré, etcétera, ¿no?